Se abrió el chat por si acaso, no lo veo yo por lo menos. ¿Ibas a abrir el chat aquí en el ladito para que las personas hagan preguntas? Sí. Para que se vea. Yo por lo menos no lo veo, no sé si... Bienvenidos. Ah, ahora sí. Me salió escrito mal. Perfecto, entonces empecé a hacer récord, muy importante. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a Matías por estar acá, gracias a Paloma para la ayuda en la organización. Matías es gerente del departamento, ¿cómo se llama? Departamento de Análisis Económico del Banco Central y como les contó Elías el lunes, coautor del documento de trabajo del 2018 del Banco Central, en el cual se concentraron sobre todo sobre lo que es datos sobre el mercado laboral. Ahora, Matías nos vas a presentar en particular lo que son los efectos de la inmigración en Chile, ¿okay? Entonces, efectos macroeconómicos y perspectivas futuras. La organización de la charla es siempre la misma, o sea, si tienen preguntas de tipo de clarificación, la pueden hacer, se pueden desmutear solas y solos, la pueden hacer en el contexto de la charla y después vamos a tener unos 20 minutos de tiempo para preguntas más largas. Más largas. Esto entonces, de nuevo, muchas gracias y Matías, te doy la palabra para compartir pantallas y todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias Alessandra por la invitación y, bueno, y Paloma por toda la ayuda. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Déjenme compartir. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, como decía Alessandra recién, esto es es básicamente una presentación que va a tener harta información descriptiva, o sea, va a tener algo de cosas analíticas, pero va a ser básicamente como presentar hechos estilizados respecto a la migración en Chile. Este fue un tema que en el banco, bueno, sigue siendo muy importante, quizá en el último tiempo han pasado muchas otras cosas en Chile, que no sé, como que hay muchos frentes abiertos, pero hace un año y medio, o sea, antes de que pasara todo lo de octubre del año pasado y después toda la crisis del COVID, yo diría que eran los temas más importantes que se discutían dentro del banco, en el sentido de que era una cosa que había pasado de manera bien inesperada, o sea, no estaba como en los cálculos de nadie que llegara quizás la cantidad de personas que llegaron a Chile en un tiempo bastante agotado, como vamos a ver, que era un problema que además no teníamos una forma muy buena de medirlo. O sea, uno de los problemas importantes que hubo fue que durante un tiempo largo en verdad no sabíamos cuánta gente había y eso afectaba la manera en que se medía el empleo, la manera en que se interpretaba por tanto el mercado laboral, voy a hablar un poco de eso más adelante, y por tanto eso hizo que el banco en algún minuto tuviera que tomar decisiones o pensar en cómo analizaba el entorno macro con una parte de la información que faltaba o que por lo menos teníamos información bien imprecisa respecto a ello. Y tercero, bueno, porque dado que era justamente una cosa de gran escala y de una magnitud importante, que había pasado rápido, también tenía consecuencias macro significativas, o sea, afectaba de manera directa como las variables que al banco le importan y tanto en el corto como en el mediano plazo. Entonces, lo que voy a hablar ahora es un poco lo que sabemos de la migración en Chile, bueno, una cosa bastante, de hecho, estilizado, tratar de discutir un poco cómo se racionalizó dentro del banco sus efectos, y al final tratar de hablar algo como de las perspectivas futuras, sabiendo que en el fondo, en el contexto actual, no solo en Chile, sino en el mundo, hay grados bien altos de incertidumbre respecto a muchas dimensiones, y por tanto quizás es menos claro predecir el futuro que lo que era hace un año y medio, pero de todas maneras, bueno, pues yo creo que podemos decir algunas cosas que esperamos que puedan quizás pasar más adelante. Entonces, ¿cuál es como yo creo, como la forma de pensar? O sea, esto fue un fenómeno macro bien relevante, o sea, yo creo que esto en verdad, como que uno en general cuando tiene modelos macro, por ejemplo, o sea, modelos de crecimiento, el modelo solo así súper simple, como que la parte de la población en general es una cosa como que a uno no le importa mucho, en el sentido de que una cosa se mueve muy lento en el tiempo, que como que todos los fenómenos como asociados a cantidad de personas son cosas que en general no tienen como cambios abruptos. La población
medio por definición crece lento por la tasa de natalidad, y por tanto son procesos como muy largo plazo. Pero obviamente hay episodios donde eso no es cierto, y hay episodios donde eso pasa como en países que pierden mucha población, como le ha pasado a Venezuela en los últimos años, o episodios de guerra que también desplazan gente, o como en este caso, episodios donde llega mucha gente. Y eso te genera un cambio que puede ser bien importante, y vamos a ver que efectivamente en el caso de Chile fue bien importante. Entonces, este tema que en verdad, o sea, el Banco Central en general no se preocupa de los flujos migratorios en circunstancias normales, pasó a ser un tema de primer orden porque era un shock de macro. O sea, no era simplemente una cosa que fuera interesante para analizar en términos micro, quizás como algo interesante para ver el mercado laboral, siempre es interesante ver cómo gente que viene de otro mercado laboral o de otro país, en el fondo quizás con un set de skills distintos, se desempeña en un mercado laboral nuevo, eso como que puede ser una pregunta académicamente interesante. Pero acá además era interesante porque de nuevo era una cosa que por su magnitud ya tenía consecuencias agregadas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tuvimos un crecimiento bien fuerte en la fuerza de trabajo, que de nuevo una cosa que típicamente se mueve súper lento. O sea, la fuerza de trabajo es una variable macro que avanza en décadas más que en años. Pero en este caso fue una cosa que se movió en poco tiempo. Y por tanto, de nuevo, si uno se va como el modelo solo así de crecimiento más simple, diría, bueno, si el factor trabajo se expande rápidamente, bueno, eso tiene consecuencias para el crecimiento. Tiene consecuencias para cómo el país es capaz de producir en términos agregados, tiene consecuencias como para el capital per cápita y por tanto como en la senda como de convergencia del steady state. O sea, como que tiene consecuencias como en el contexto de este curso. Bueno, entra un montón de gente en un mercado laboral donde quizá hay fricciones de búsqueda, bueno, cómo el mercado laboral recibe esa gente y cómo se ajusta. Entonces, hay un montón de preguntas que empiezan a surgir de frente a un fenómeno de nuevo que fue bien como novedoso. Si uno lo compara como con otros países, en verdad es una migración importante. O sea, es un episodio migratorio relevante en el contexto mundial. Chile es un país que tenía muy poca inmigrantes hace 10 años, y que hoy día tiene un número que todavía no es súper alto, pero que es ya bastante más alto en el contexto internacional. Y eso pasó de nuevo en muy poco tiempo. Entonces, fue un fenómeno como importante. Bueno, y como dice ahí, bueno, esto ¿qué provocó este fenómeno? Bueno, ahí yo creo que hay varias teorías, en el fondo, o sea, yo creo que uno puede racionalizar más o menos de manera, yo creo, sencilla, que sea el proceso migratorio como la decisión de personas que en el fondo, por distintas razones, deciden emigrar o irse a un país, en el fondo, donde tengan mejores perspectivas, ¿cierto? Si uno cree que la gente, en el fondo, al final del día, trata de maximizar su utilidad sujeto a restricciones, la gente va a moverse a lugares donde se siente que tiene mejores condiciones. En el caso de Chile, mucha gente claramente llegó de países que estaban, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en una situación particularmente difícil, y por tanto, irse a un país que en principio ofrecía un mercado laboral que era más atractivo, se hizo razonable, más aún son países que son relativamente similares en términos de cultura, de idioma, o sea, como que uno siempre piensa como en costos migratorios, o sea, como gente que hace como papers de migración, cada uno pone como los beneficios, que son típicamente alguna métrica de diferenciales salariales, y pone costos, que son costos, no sé, costos desde los costos físicos de moverse, los costos como de países más lejos es más costoso llegar, porque hay que hacer más transporte, a costos del fondo como culturales, ¿cierto? Que irse a un país nuevo, medio hostil, con otra cultura, otro lenguaje puede ser difícil. Bueno, en el caso de Chile, en el fondo, casi toda la migración que hemos recibido, salvo Haití, probablemente es migración hispanoparlante, es migración de países cercanos, y por tanto esos costos, algunos de esos costos como de transporte o costos como de ajuste a una nueva sociedad, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, no se dieron de tal forma. Entonces eso, y coincide obviamente con como push y pull factors. Push son los factores que, o sea, el pull son los factores que estoy diciendo, o sea, por qué Chile se hace un destino atractivo en algún minuto, y obviamente pasa también que hay situaciones en países, o sea, Venezuela está en una situación muy complicada, mucha gente migra a muchos países, entre ellos Chile. Entonces vamos a ver después que, bueno, a futuro, ahora como que la situación ha cambiado en muchos países, pero quizás esas cosas relativas que no han cambiado tanto, y por tanto puede que la migración a futuro siga existiendo. Entonces, como les decía, bueno, cuando pasó esta cosa, esto era una cosa que todos sabíamos que estaba pasando, o sea, había desde información anecdótica, información dura, de que había una gran cantidad de gente entrando a Chile, o sea, era visible en el fondo, en el sentido de uno lo empezaba a ver en el sector servicio, en restaurantes, uno empezaba a ver que había mucha gente que había llegado hace poco, pero de nuevo, no teníamos en verdad buenos datos, y eso fue un problema serio durante tanto tiempo. Y entonces, bueno, primero hay que tratar de medir, o sea, esto está pasando, esto sabemos que es grande, pero
no tenemos números. Entonces, el primer desafío fue como medir, y junto con medir, tratar de proyectar qué iba a pasar hacia adelante. Un segundo, eso es como lo primer orden. O sea, primero entender, bueno, cuánta gente estamos hablando, cuál es la escala de esto, esto se va a mantener, se va a acelerar, se va a ralentizar, esa es la primera dimensión. Segundo, pensar en, bueno, está entrando gente, pero bueno, pero sabemos en el fondo que la gente no es homogénea, o sea, no es un commodity que se llama personas. Distintas personas tienen distintas habilidades, tienen distintas características, y por tanto es interesante saber, tanto como por, de nuevo, como por motivos como académicos, pero también como motivos como de policy, saber cómo es la gente que está entrando, o sea, cómo su educación, cómo se está integrando, no está integrando al mercado laboral. Entonces, no solo queremos saber cuánta gente viene, sino que además queremos como caracterizarla. Tercero, ya como una consecuencia de las dos cosas anteriores, queremos tener buenas estadísticas de empleo. Y esto fue un problema bien serio, porque las principales estadísticas de empleo en Chile son encuestas. Y las encuestas tienen dos cosas. O sea, primero, para hacer una encuesta hay que hacer un marco muestral, o sea, como defino un grupo de gente al cual entrevisto que está diseñado para ser representativo de la población agregada en alguna dimensión, en edad, en género, en distribución geográfica, lo que sea. Y además quiero, el fondo, y esa gente después, como tengo una muestra, no sé, de 1000 personas, y después yo expando esa gente, o sea, pondero a cada persona por lo que supongo de su participación. Si entrevisto a una mujer de 25 años, la pondero por la cantidad de mujeres de 25 años que supongo hay en la población. Y así hago como cuántas mujeres de 25 años están empleadas. Y esto, la migración fue bien difícil para esta cosa por dos dimensiones. Primero porque, uno, las encuestas no estaban diseñadas para capturar a los migrantes, porque no había migrantes. Entonces no estaban hechas para eso, y eso implicaba que no, por tanto, no eran representativas de los migrantes, que tenían cosas ya más detalladas, como diseño del fondo, que por ejemplo, había migrantes, o sea, la encuesta antigua de empleo de línea, o sea, antes que la reformaran hace poco, tenía cosas en el fondo que dejaba como medio por construcción fuera de cierta cantidad de gente viviendo que no eran parientes. Entonces, una casa donde vivían 10 personas que no eran parientes, que hay muchos migrantes que sabemos que vivían así, esa casa por construcción no se entrevista. Tampoco se entrevistan casas donde, o sea, zonas que cambiaron mucho en densidad. O sea, una parte donde había como una casa y la botaron, hicieron un edificio, eso tampoco se entrevista, porque está diseñado como con la densidad inicial. Entonces, cambia un violento en densidad, lo sacan de la encuesta. Entonces, y los migrantes sabemos más que estaban en zonas, por ejemplo, el centro de Santiago, donde se hicieron un montón de edificios en los últimos 5 o 10 años. Entonces, esa parte ya había un problema, mucha gente estaba quedando fuera. Y segundo, los factores de expansión, que de nuevo, que es esta manera en que yo pondero a la gente y la multiplico por la cantidad de gente que espera ir en la población, quedaron fuera, también quedaron obsoletos porque la población creció mucho más rápido de lo que estaba pensado. O sea, básicamente lo que hace el INE es como que el INE proyecta, en base al censo, la población hace a 10 años, o sea, 30 años. Y eso más o menos es predecible en la medida que se asocia natalidad, mortalidad, esas cosas se mueven lento. Y por tanto, yo puedo proyectar, mira, en 2010 hay tanta gente, en 2015 yo espero que haya tanto, en 2020 tanto, y así. Pero cuando en 5 años llegan 1 millón de personas, todas esas sendas previstas te quedan totalmente obsoletas. Y eso pasó acá. Entonces, vamos a ver después que eso dificultó bastante la interpretación del empleo. Después, bueno, ya como supongamos que tenemos estadísticas, logramos medir mejor el empleo, tenemos que empezar a pensar en cómo responde la economía. Pues, primero conceptualmente, cómo la economía se fue ajustando estos shocks a esta cantidad de gente que llegó. Cómo responde el mercado laboral, cuáles son como las consecuencias de largo y mediano plazo de esto. Y por último, ya como el paso final, es tratar de como formalizar esas intuiciones o esas como nociones de que esta cosa va a tener efectos macro en distintos márgenes, con alguna cosa que me permita hacer como evaluación cuantitativa. Y ahí fue básicamente, vamos a hablar un poco de los modelos en el fondo que el banco utilizó para tratar de tener alguna noción de cuán importante fue este fenómeno ya para resultados macro, o sea, para crecimiento, para inflación, para otras cosas. Entonces acá está, bueno, esto es como, de nuevo, como lo he hecho estilizado. La migración fue súper rápida, eso yo creo que es como una cosa bien notable. O sea, y por eso fue tan imprevista, porque en verdad si uno ve no sé, la discusión en Chile el año 2014, nadie estaba pensando que venía una ola de inmigración significativa. Quizás ya se veía, estaba entrando más gente, pero nadie esperaba una cosa así muy fuerte. Entonces, en 5 años en Chile llegó casi 1 millón de personas, que es mucha gente en un país que tiene 18 millones, es mucha gente, más del 5%. Y eso implicó, bueno, que se más que duplicó el ratio de inmigrantes en este poco tiempo. O sea, si uno se va más atrás, es más todavía, porque o sea, Chile tenía muy pocos migrantes, no sé, hace 20 años,
había crecido lentamente en el tiempo y básicamente se aceleró exponencialmente en los últimos 5 años. La mayoría de los migrantes vienen de Latinoamérica, como hemos dicho, ¿no es cierto? Y son casi todos hispanoparlantes, salvo Haití. Haití es como el país, entre comillas, más exótico del cual recibimos migración, en el sentido que es un país que la gente no habla español, que queda un poco más lejos, pero todo el resto son básicamente de países cercanos, y bueno, especialmente Venezuela en el último tiempo, que es como un destino que no tenía tanta inmigración previa. Y esto, bueno, esto es un patrón más o menos común a otras partes del mundo. Los inmigrantes en general son gente joven, son gente realmente joven, lo cual tiene sentido, o sea, la gente como que hay menos costos de rehacer tu vida a los 25, a los 35 que a los 60. Tienen más opciones en el mercado laboral, o sea, hay muchas razones los cuales si vas a partir de cero, mejor partir de cero cuando tienes 30 años hacia adelante el mercado laboral, cuando tienes 5, o sea, es razonable que la gente migra más joven que más vieja. Acá se ve en el fondo un gráfico que armamos para un documento de trabajo que hicimos como relacionado con este documento de trabajo específico de la migración. Y acá, bueno, uno ve básicamente esta llegada de... Entonces, ¿qué hay acá? Entonces, la línea verde, ¿qué quiere hacer? Esto te quiere como comparar las tasas de inmigrantes a población en el mundo, que es la línea verde, en la OECD, que es la línea roja, en la mediana de la OECD, sin Chile, y en azul, que es Chile. Entonces, ¿qué hace? Entonces, en el eje horizontal está el PIB per cápita del mundo, de Chile o de la OECD en distintos momentos del tiempo, y cuántos migrantes tenía cada uno de esos grupos a ese nivel de PIB. O sea, hay un resultado empírico y tiene sentido, en el fondo, por las razones que dijimos recién, de que la gente tiende a migrar a lugares donde los salarios son más altos, que los países más ricos tienen más porcentaje de inmigración. La gente migra a países más ricos, no viene a países más pobres. Es rara la gente que se va a la dirección opuesta. La mayoría de la gente, los flujos migratorios, como el grueso de los flujos migratorios, antes la gente se mueve de distintos países por distintos motivos, pero si uno saca como el flujo, la gente se va de México a Estados Unidos, más que de Estados Unidos a México. Entonces, esto se ve acá. Entonces, Chile, si uno ve, o sea, el Chile del año 2014 estaba con un PIB per cápita, APPP, que estaba bueno, cercano, más o menos, sí, cercano a la OECD a mediados de los 70, en el fondo, básicamente. Pero con menos migración. O sea, Chile tenía como 2% de inmigración en ese minuto, y la OECD tenía en ese minuto como 4%. En 5 años, Chile, bueno, el PIB per cápita se mueve poquito, en el fondo no fueron años de particular crecimiento, pero el rato de migración saltó un montón. Todavía está por debajo de la OECD, pero está por encima de la OECD cuando la OECD tenía el mismo nivel de ingreso per cápita. O sea, en verdad esto fue un fenómeno... O sea, Chile pasó de ser un país que tenía relativamente poca migración, pasó a nivel de PIB per cápita, a su nivel de PIB per cápita. ¿Ya? Entonces, claro, todavía tenemos mucho menos que el país mediano de la OECD, que tiene, no sé, 12%, pero claro, tenemos también bastante menos ingreso per cápita. Y además la OECD tiene un poco, o sea, está Europa metida entre medio, que tiene mucha migración, que es como quizás de un tipo un poco distinto, o sea, gente que se mueve más frecuentemente entre países que lo que pasa en Latinoamérica. Chile en verdad pasó a ser un país con, si uno ve, no sé, el año... O sea, Chile tuvo mucho tiempo 2% de migración. O sea, si uno ve entre el 60 y, no sé, el año 2010, que debe ser eso, como universidad. Tuviste 40 años que la migración es bajísima. O sea, como no había inmigrantes en Chile. Y en 10 años pasaste de 2% a 8%. Un cambio muy, muy importante. Entonces, 2019, o sea, que la última estimación como formal que tenemos, que es esta estimación del INE y de la extranjería, del Ministerio del Interior, estimaban que en diciembre de 2019 había 1,5 millones de inmigrantes en Chile. Entonces, de nuevo, se ve, es súper exponencial. En 2014 teníamos, entre 2014 y 2019, casi 1 millón de personas llegaron a Chile. Esto es básicamente como el crecimiento. ¿Esto qué tiene? Una cosa que vamos a ver mucha información ahora que va a ir del censo. El censo en todo el periodo, aunque no hubo buena información de migración, que la encuesta no la agarraban bien y que no había un dato oficial, nuestra mejor información era el censo en 2017. En el fondo, porque a la gente se le pregunta ahí de dónde viene usted, cuándo llegó, qué está haciendo. Entonces, esa era la mejor foto que teníamos, porque el censo está razonablemente bien hecho, es un censo por definición, o sea, agarra a toda la población y por tanto es una buena caracterización de la población del país.
Y entonces durante 2017 hasta fines de 2018, o sea, un año y medio básicamente, donde el fenómeno migratorio era súper intenso, en verdad teníamos una fuente de información muy confiable más allá del censo. Entonces, de inmigración que vino de extranjería y el INE, y esa la actualizaron el año pasado, en diciembre de 2019, y supongan a sacarla de nuevo ahora en diciembre de 2020. Entonces acá uno ve en el fondo como que en verde era como los patrones que habían en 2017, en abril de 2017, que fue cuando fue el censo, y uno ve, bueno, que Perú era el país con más inmigrantes, que era como el país con más inmigración histórica, después venía Colombia, después venía Bolivia, Venezuela, que porque Venezuela ya había empezado, y después venía Haití, Argentina, perdón. Y ahí uno ve el marginal, claro, el marginal del año y medio que vino después, en el fondo. Venezuela es súper, súper fuerte. O sea, Venezuela en ese año y medio, básicamente es el mismo stock que tenía Perú antes de eso. O sea, en un año y medio entró mucha, mucha gente de Venezuela. Y entra también bastante gente de Haití. Esos dos países que no eran históricamente de los más importantes, pasan a ser de los más importantes en ese periodo. Por igual casi todos los grupos crecen, o sea, salvo Argentina, Ecuador, bueno, y países como no sé, Brasil, Estados Unidos, que los cambios son menores. Uno ve que hay migración en general de muchas partes, pero especialmente intensiva de Haití y de Venezuela. Acá en el fondo, bueno, esto de nuevo no es muy sorprendente, todo esto va a venir del censo, que de nuevo es como la mejor foto que teníamos, por tanto puede que en el margen haya cambiado un poco, sería que no ha cambiado de manera muy importante, pero hay que tomarlo con alguna distancia, porque esto sigue siendo información censal y por tanto ya que hace 3 años básicamente. Los inmigrantes en la información del censo era gente que, bueno, el 90% estaba en edad de trabajar, o sea, era gente entre 18 y 65, típicamente. Lo cual no es sorprendente, o sea, la gente migra para trabajar en general, por tanto no es sorprendente que la gente venga en edad, no vengan muchos viejitos ni vengan tantos niños. Versus, en el caso de Chile, 80% de la población está en ese grupo, acá era 90%. 60% más era gente como en la edad prime de trabajo, o sea, gente entre 25 y 50, versus 35%. Ahí se hace otra diferencia muy importante. O sea, como que sigue gente que viene a trabajar y además de la vida laboral. O sea, no hay una gente que esté cerca del retiro, gente que todavía le quedan 15 años de trabajo. De nuevo, lo cual tiene sentido. Si uno piensa, yo voy a migrar, por tanto, voy a ir a un nuevo mercado laboral, eso, voy a morarme quizás en encontrar un trabajo, voy a morarme como en tener una carrera, tiene sentido que haga esa inversión cuando me quedan hartos años de trabajo todavía, me quedan 5 años. La gente va a diferir eso, o sea, gente joven tiene más retorno en el fondo de hacer un movimiento de cambiarse de país que gente más mayor. Entonces, si uno sigue viendo datos como parte importante que vienen del censo, uno va a ver varios como hechos utilizados. Primero, que los inmigrantes tienen una participación más alta, lo cual de nuevo no es muy sorprendente, dado que en el fondo vienen gran parte en migración económica, ¿cierto? No hay gente que migre hay gente que viene a trabajar y su principal objetivo es trabajar y por tanto va a participar. No necesariamente va a estar empleado, pero sí va a participar, o sea, va a estar buscando el mercado laboral o va a estar empleado. Vamos a ver, esto yo creo que el margen ha cambiado un poco, pero esto es una información que teníamos hace un año, en el fondo. El desempleo promedio era similar al de los chilenos, pero era mayor en los recién llegados, lo cual es consistente con la noción de que la gente cuando llega a un mercado laboral no encuentra trabajo inmediato, hay un mercado con búsqueda, ¿no? Con fricciones. La gente probablemente entra desempleada, una llega a un trabajo, pero mucha gente llega desempleada y por tanto no es raro que los nuevos como que tengan tasas de desempleo más altas. El tercer punto es un punto bien importante, porque como que la historia de migración estándar, donde estándar en gran parte es como México-Estados Unidos, que es o sea, dado que la literatura académica tiene un sesgo importante hacia Estados Unidos, como que migration es muchas veces México-Estados Unidos. Y México-Estados Unidos claramente una migración como en promedio de baja calificación, relativo a Estados Unidos. No es que todo el mundo sea baja calificación, pero está más cejada hacia gente de baja calificación. En el caso de Chile, eso no es para nada claro. Vamos a ver en el fondo después que la distribución de educación es bien heterogénea, se parece bastante a la de Chile, incluso en el margen, si uno saca un promedio simple, tienen algo más de educación que los chilenos. O sea, cuando ve gente como de Venezuela, de harta gente como de calificación alta, educación ya sea universitaria o técnica. Por tanto, es gente que como en la distribución de habilidades de la población se va a repartir bastante homogéneamente a distintos niveles. Entonces, esto no es la historia típica que llega como gente de baja calificación a competir con trabajadores de baja calificación. Acá fue un shock como que afectó a toda la distribución de la economía. Vamos a ver que hay alguna evidencia de como subocupación, o sea, gente que está quizás trabajando en ocupaciones para las cuales tiene calificaciones más altas que las que
que el tipo de habilidades que está usando, lo cual de nuevo es un fenómeno bastante común en la literatura de inmigración y de nuevo, tiene sentido, ¿cierto? Yo a un país nuevo, aunque tenga calificaciones, quizás la gente, nadie conoce quizás la universidad donde salí, por tanto, quizás no me van a hacer mucho caso aunque tenga un título profesional y voy a partir trabajando, no sé, en una tienda de celulares o en un restaurante y eventualmente, bueno, alguna de esa gente logrará como irse moviendo a trabajo o en Uber o en Corner Shop o lo que sea, y eventualmente alguna gente se va a poder mover, pero quizás otra no. O sea, como que eso, de nuevo, no es una cosa particular a Chile, si uno ve en otros países también pasa lo mismo. O sea, la gente en general cuando llega a un país nuevo, en promedio, en el fondo, la gente trabaja en una ocupación que es más mala que la que trabajaba en su país. La composición del empleo no va a ser muy distinta a la de los chilenos, en el sentido de que como que trabajen el tipo de trabajos que van a desarrollar, aunque sí van a tener alguna mayor concentración en sectores particulares, como servicio doméstico, comercio y construcción, y los inmigrantes van a trabajar más horas en promedio. Estas cosas son muy sorprendentes. Entonces acá están las tasas de participación. De nuevo está de este documento de trabajo que sacamos el año pasado. De nuevo, todo está en base al censo. ¿Qué veía uno en el censo? Bueno, los chilenos tienen la tasa de participación azul, ya como esa invertida, ¿cierto? Acá, o sea, para hombres muy altas, o sea, la participación que está como de gente, no sé, entre 25 y 60, como en la edad como de jubilar, la gente participa un montón, o sea, el 90% está participando en el mercado laboral. Eso sigue siendo bastante alta la gente mayores. En Chile, bueno, obviamente las pensiones no son muy buenas y mucha gente de 60 o cerca de 70 sigue trabajando, incluso gente de 75. Y para los migrantes siempre más alta. Uno ve que domina en toda la isla. Entonces, eso obviamente se asocia a que, bueno, vienen a trabajar. La tasa de participación en Chile de gente joven relativamente baja, en parte, y ha bajado el tiempo, en parte por la mayor cobertura de la educación terciaria, que ha aumentado bastante el tiempo, pero eso no aplica mucho a los migrantes. Los migrantes en general no vienen a estudiar, sino que vienen directamente a trabajar, y por tanto, entre 15 y 24, igual el 70% está participando versus 40% para los chilenos. Acá se ve, bueno, en el caso de las chilenas, supongo que el día ya un poco el lunes, la baja participación de las mujeres comparativamente, ¿cierto? Que es más alta para las generaciones más jóvenes, lo que ahí habla bien en el fondo que por lo menos las generaciones más jóvenes siguen bastante por debajo de los hombres, por lo menos están ya a nivel del 70%, por mujeres ya mayores de 45 tienen tasa ya bastante baja, están en el 40%. Y para las mujeres migrantes, bueno, hay un patrón invertido para todo el mundo, que es como el ciclo de vida, pero igual participan bastante más, o sea, como que se parecen bastante, o sea, las mujeres migrantes se parecen bastante más a los hombres chilenos que a las mujeres chilenas. Esto en el fondo era con la gente de abajo. Esto es la información del censo, así que tiene de nuevo el caveat de que puede estar quizás no tan representativa, pero igual en el fondo uno ve que perdón, entonces uno ve acá sí, o sea, es algo más baja parecida para la gente que llegó el 2017. En parte, esto sí son en abril del 2017, así es posible que la gente todavía esté como recién llegando, por tanto, como que puede que no participen todavía porque están como ajustando, como hay un proceso de y llegué al país, quizás entonces en verdad estoy quedándome con un pariente o algo, y un amigo, entonces no estoy en verdad buscando trabajo todavía. Por igual, pese a eso, para casi todos los países sigue siendo una participación más alta. La gente, el azul son los chilenos, el verde es la gente que llegó antes de 2017, que todos participan un montón, y para la gente que llegó participa más que el promedio de los chilenos. La participación sigue siendo alta, y la edad promedio dice que son gente joven. Los chilenos tienen edad promedio de 37 en el 2017, y lo de la edad promedio de los migrantes para casi todos los países está bastante por debajo de eso. Y es bastante homogéneo. Acá está el fondo de la historia de que les decía recién, con los datos de 2000. Esto probablemente se podría ya empezar a ver con los datos de la encuesta de empleo del INE. Es un año muy raro, ¿sabes? El problema es justamente, uno solo podría usar la nueva encuesta del empleo del INE, que está mejor diseñada para capturar la migración. Obviamente, este año el mercado laboral en Chile es un año muy extraño, todo lo que sabemos que ha pasado. Entonces, yo creo que esto sigue siendo una mejor representación del mercado laboral en tiempos más normales. Y lo que uno ve acá, claro, miren, verde en el fondo es la gente desempleada, inmigrante, que había llegado a Chile antes del año 2017, y uno ve, y rojo es la gente desempleada.
Parece que se cayó Perdimos Matías. a Matías. Sí, perdimos a Matías. Voy a escribirle. Espero que los que están aquí entregaron su examen, si tenían el examen hoy. O sea que... Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Sí, volviste. tuve un problema técnico, sí, ahí volví. Esperen, perdón. No te Mi preocupes. computador se apaga, como que se le acaba la batería y no dice nada, como que se Ah, no apaga. avisa. No avisa, no, como que simplemente se desconecta. Ya, Matías, ¿necesitas que compartamos tu presentación o estás ok con eso? Ah, ya, perfecto. ahí está, no, Estás sin problema. compartiendo. Perfecto. Ya volví, sí. Excelente. Gracias. Perfecto. Gracias. Ahí estoy. Ya, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, entonces, esto es Sí. interesante que uno ve el desempleo, o sea, los azules son los puntos del desempleo de los chilenos para distintos grupos de educación, sin educación, primaria, secundaria, terciaria, total. El verde es la emigración de los inmigrantes que habían llegado antes de 2017, era muy similar a los chilenos o algo más baja, y el rojo es la situación de desempleo de la gente que había llegado ese año. Bueno, esto se hizo en abril, así gente que había llegado en esos meses, o había llegado hace muy poquito a Chile. Y acá uno esperaría probablemente en un modelo con fricciones de búsqueda. O sea, la gente llega y no tiene trabajo, y se demora en encontrar. Y efectivamente, un tercio de la gente, básicamente, de los que había llegado ese año, estaba desempleado. Y eso tenía heterogeneidad entre países. O sea Haití tenía más desempleo. Esta diferencia clara entre gente recién llegada y gente más antigua. Esto habla un poco de que hay un proceso de ajuste que yo creo que uno puede relacionar, tanto con fricciones de búsqueda, como con esto, bueno, si uno llega a un país nuevo se demora en ajustarse en general, o sea, en instalarse, como realmente ponerse a buscar a trabajar, buscar un trabajo. Matías, discúlpame, que Sí, yo no estoy muy preparada, no me acuerdo bien, así puede, no sé si puedes clarificar. Hubo un cambio de legislación, ¿no? En el cambio de legislación que impactó cuánto era fácil, básicamente, llegar a Chile o obtener ¿cómo se llama? Una visa para una visa. llegar, cambió después del 2017, ¿verdad? Sí, cambió, yo diría que el 2018 empezó a cambiar ya. Perfecto. Entonces todo esto es Después, sí. bajo un cierto... Todo esto es como bajo el régimen anterior, sí, sí, Perfecto, ok, súper, gracias, sí. sí. Sí, es una buena pregunta, no tengo acá exactamente documentado los tiempos de los cambios regulatorios. Pero ciertamente en 2018 se empezó a hacer más difícil para migrar, y 2019 más todavía. Por otro lado, 2018 creo que fue más fácil para los venezolanos migrar, porque hubo como estas visas como humanos. Hubo una ventana de tiempo que para los venezolanos fue más fácil llegar a Chile. Pero, sí, pero hoy día, o sea, bueno, ahora nadie puede migrar por como los temas de frontera, es muy difícil por los temas de frontera, pero entiendo bien la regulación hoy día, es más difícil en general migrar a Chile que lo que era legalmente. Bueno, acá se ve el fondo de lo que les decía de la educación. Chile, en el fondo, es la línea. ¿Qué son estos? Son estos colorcitos. Entonces, para cada país, en el fondo, Estados Unidos, España, Venezuela, está como la distribución de educación de los migrantes. O sea, la cosa muy chiquitita gris, en el fondo, es la gente sin educación formal. La cosa azul es gente que solo tuvo primaria, la roja es terciaria. Entonces, uno ve, si se va a la derecha, está la inmigración total, y se parece bastante a la distribución de Chile. Eso, ¿no? En el fondo, el margen es un poco más grande porque hay más gente terciaria. Y eso esconde un montón de heterogeneidad. O sea, Venezuela, acá está lo de Venezuela. O sea, Venezuela que, claro, Estados Unidos y España son muy chiquitos, no importan tanto para los promedios, pero Venezuela, que esto ya está, acá Venezuela está súper representado, que es 2017. Hay un montón de gente de Venezuela después de esto. Venezuela, en el fondo, tiene mucho más terciario que Chile, para el pool de migrantes que llegó.
Haití tiene mucho menos. O sea, obviamente hay un montón de regiones acá, y esto dice gente que llegó a distintos niveles del mercado laboral, como distintos lugares del mercado laboral, pero sí dice que al menos en promedio, en el fondo, el episodio migratorio en Chile no pareciera ser la historia de llegó gente menos calificada que la población local, sino que hay gente que en promedio no es tan difícil la población local. Bueno, esto es lo que acabo de decir, me resulta porque es básicamente lo mismo. Y acá, bueno, acá es lo mismo, en el fondo, decir esta noción de que la gente está esto es de los ocupados, en el fondo. 6% de los, o sea, ¿qué dice esto? De los ocupados en Chile en 2017, 6% de los sin educación formal eran migrantes, 5% eran de los con educación básica eran migrantes, 6% de los secundarios. O sea, básicamente te dice, mira, en todos los grupos de educación de ocupados, el porcentaje de migrantes era más o menos parecido. Los números obviamente crecieron ahora, porque esto, de nuevo, faltan todavía 2 años de migración, pero yo creo que el resultado principal se va a mantener. Acá está la noción del fondo de que la gente está quizás subocupada. ¿Qué es lo que es esto? Esto de nuevo viene este paper, este working paper del 2019, acá usa los datos de la CACEN, y básicamente toma un paper de la GACOS y amigos, en el fondo del 2018, que ellos básicamente dividían las ocupaciones por el nivel de calificación requerido. O sea, como que tiene una lista de ocupaciones en el mercado laboral, profesionales, son calificación alta, hay gente como de nivel medio, vendedores, administrativos, operarios, o calificación baja, hay gente, agricultores, cosas como más manuales. Y entonces lo que esto hace en el fondo es dividir cómo la gente está ocupada en estos 3 tipos de familias de ocupaciones en base a su nivel de educación. Entonces uno ve, no sé, si uno va, por ejemplo, Chile, el año 2013, esta columna de acá, dice ya, de la gente sin educación, en Chile el 65% trabaja en ocupaciones de calificación baja 30% trabaja en ocupaciones medias, bueno, y un porcentaje muy chiquito trabaja en ocupación alta. Se mueve a la terciaria, casi todos están en ocupación alta y algunos pocos en media y casi nadie está en baja. La gente que está en la universidad, muy poca trabaja en cosas manuales. Y si uno compara 2013, bueno, los migrantes en verdad no se veían muy distintos a Chile. O sea, eran bastante parecidos. O sea, de nuevo, hasta 2013, esto fue antes de todo el flujo migratorio, donde había realmente 2% de migración. Eran migrantes, por tanto, muchos de ellos estaban ya hace bastante tiempo en Chile, y no se veían muy distintos a los chilenos. O sea, trabajaban, dado su educación, trabajaban con el mismo tipo de trabajo. Pero si uno se va a 2017, ya empieza a haber diferencias importantes. Y acá está un poco lo que hablábamos, como esta noción de que hay subocupación, o sobrecalificación. O sea, hay mucho más gente, migrantes terciarios, trabajando en ocupaciones básicas o medias, que lo que hay chilenos trabajando en ocupaciones básicas o medias con terciarios. O sea, ahí se empieza a ver esa diferencia, especialmente yo creo para los terciarios. Y acá, bueno, esto es un poco lo mismo, y esto dice, esta subocupación se aplica más para algunos países, o sea, es más fuerte para países, para gente que viene de algunos países. Esto sería no aburrirlos con tantos números y para aras del tiempo. No hay mucha diferencia en cosas como la informalidad. Esto en el fondo es cantidad de... salvo por servicio doméstico, que sí se ve una diferencia importante, no hay muchas diferencias significativas. Esos son los ocupados totales. Esto es como el agregado. Chilenos como el 30% son informales, en Chile era como, o sea, los inmigrantes era como 28%. Esto igual hay que tomarlo con alguna distancia, porque esto hecho con la encuesta de empleo antigua, que tiene problemas serios de representatividad de los migrantes. Entonces esto es lo mejor que se podía hacer en ese minuto, pero en ese minuto te dice que por lo menos con esos datos no había diferencias tan grandes en el grado de informalidad. Obviamente en el Chile de hoy día la informalidad ha subido muchísimo a todos los grupos, dado todo lo que está pasando. Acá está como la distribución por grupos de ocupación de nuevo, hasta 2017. Un porcentaje bien importante está en servicio doméstico, sí, construcción bastante significativo también, y comercio. Acá datos de trabajo, de nuevo, hechos con encuestas de empleo, por tanto pueden tener algún problema de representatividad. Una cosa que de nuevo no muy sorprendente, dado de nuevo que la lógica que la gente que viene a trabajar, que tiene por tanto menos salario de reserva,
que probablemente tiene menos redes de apoyo, que tiene por tanto menos valor del ocio, probablemente al margen. Es gente que está más dispuesta a trabajar, y trabaja más horas. Consistentemente trabaja más horas. Esto es un poco esto viene del otro lado. Esto es como una encuesta que hizo el banco el año pasado, antes del estallido y antes de la pandemia. Todavía es un mercado laboral como normal. Y le preguntaban a la gente, en el fondo, a los empleadores, esto es empresa, esto es una encuesta de empresas, le preguntaban a las empresas, en el fondo, cómo eran los trabajos que tenían los migrantes. Entonces, cómo pensaban ellos como los trabajos. Entonces decían, mira, en verdad los migrantes, 45% de ellos, de la perspectiva de las empresas, trabajan en trabajos están en trabajos que requieren poca habilidad, 47% están en trabajos que requieren habilidad media y solo 8% están en trabajos que requieren habilidad alta. Cuando se les pregunta si están más sobrecalificados o calificados, hay un porcentaje importante que cree que están sobrecalificados. O sea, que hay inmigrantes que están en trabajos que en el fondo, no tanto, pero 3/4 dicen, no, en verdad la gente está como haciendo lo que es correcto dado sus habilidades, pero igual casi un quinto, en el fondo, diría que casi un quinto de los trabajadores migrantes estarían en ocupaciones, en el fondo, donde están sobrecalificados para lo que están haciendo. Y esto como que habla un poco de la idea de un job ladder, en el fondo. ¿Cuánto cree usted o cuánto ha visto usted, en el fondo, que las personas como que se demoran en llegar a un trabajo que sea acorde a sus habilidades, para la gente que está sobrecalificada? Y acá, bueno, un porcentaje importante de la gente dice que, bueno, que nunca van a llegar, o que se van a demorar un tiempo largo. O sea, acá está la noción del fondo de que esto sugeriría, pero hay gente que está sobrecalificada y por tanto eventualmente va o podría llegar a irse a trabajos que estén más adecuados a sus habilidades, pero como que está esta percepción de los empleadores que ese proceso puede tomar. Acá al fondo está, ahora déjenme como ir a un punto. Entonces eso fue como un overview de cómo son los migrantes. Entonces, los migrantes han sido comparativamente similares a los chilenos en educación, trabajan más que los chilenos, en el fondo, que no es muy sorprendente, y están en el fondo bastante repartidos en sectores que no son tan distintos a los chilenos. Esto en el fondo es como un poco lo que les hablaba antes, como de la magnitud del shock, en términos de como las proyecciones. Esto en el fondo, ¿qué es? Estos son los flujos de inmigración, o sea, perdón, los flujos de inmigración que tiene el INE. O sea, el INE, si ustedes miran como las estadísticas como demográficas del INE, ellos tienen series históricas de natalidad, mortalidad, distribuciones de edad, ¿verdad? Que son realmente muy útiles para hacer proyecciones, si uno quiere proyectar un modelo de crecimiento a largo plazo. Es muy importante tener esa información, y además en proyecciones. Eso es lo que uno usaría para si yo quiero proyectar el PIB de Chile a 40 años, tengo que tener alguna proyección de cómo es la población. Entonces el INE hace eso, el INE proyecta la población. Uno de los insumos de esa proyección de la población es la inmigración, cuánta gente creen que iban a venir a Chile. Entonces la línea roja es la proyección que tenía el INE como su datos oficiales. O sea, ellos esperaban, no sé, no tengo bien, esto nunca hemos sabido bien de cómo lo hacen, pero esperaban básicamente que entre como 2012 y 2021 llegaran como 50.000 migrantes al año. Esa era su proyección. Y por algún motivo después como que era cero. O sea, como de alguna manera es como que colapsaba a cero después de 2021. Algo pasaba ahí como que la migración se acababa. Esa es la proyección que teníamos en 2014. Con esa proyección estaba hecha la encuesta de empleo. Eso se reflejaba en la línea roja de acá, que es la población. O sea, esto como un insumo para esta cosa. O sea, la línea roja de acá, del lado derecho, que es la población como en niveles totales, estos son millones, 15 millones, 16 millones, es básicamente natalidad-mortalidad, que es una cosa que es más o menos suave, que es difícil que uno se equivoque mucho en horizontes cortos. ¿No? Más esto, más el flujo migratorio. Entonces ellos proyectaron una cosa que era bien suave, una cosa así como que se movía básicamente porque estos 50.000 en verdad eran lo mismo. Eso obviamente cambió mucho, y en 2018 sacaron un update en base a lo que había pasado con la experiencia migratoria. Y el update no solo respecto hacia adelante, sino que es retroactivo. O sea, dice, mira, en verdad en el pasado esto fue. Y esta es la línea azul de lo que efectivamente fue. O sea, estamos en 2018, los 50.000 al año se convirtieron en 250.000 al año. Igual en la proyección de ellos la migración se cae un montón. O sea, es súper baja a partir de 2023 en adelante. Ahí tiene algún supuesto de convergencia que no sé bien cuál es, pero como que esta cosa, algo pasa como que llega una especie de steady state que no hay mucha migración.
Pero esto es súper importante para esto, porque si se fijan, básicamente esto es lo que les decía hace un rato respecto a los factores de expansión de la encuesta de empleo. La encuesta de empleo suponía en el fondo que la población crecía así, y por tanto cuando encuestaba gente, multiplicaba a las personas de tal forma que en el agregado era un número como este. O sea, que en verdad fuera representativo de una población de 14 millones, 15 millones. Perdón, de ser personas a trabajar, esto, no creo que sea la población total. De ser personas a trabajar. O sea, que hubiera 15 millones de personas a trabajar. Pero en verdad había 16 millones. Entonces, ese número, no puede ser, no sé población, te dice población. Pero ese número, ese delta en el fondo, no estaba en la encuesta de empleo. Entonces, ¿qué hace la encuesta de empleo? La encuesta de empleo entrevista a 20 personas, que dicen 18 personas están trabajando, 18 personas están trabajando. Ya, entonces tengo 20 personas, y 20 personas tienen que empezar a 15 millones de personas, bueno, por regla de 3 tengo entonces, no sé, están trabajando 8 millones de personas. Pero en verdad, si mi factor de expansión está malo, porque en verdad mi escala está mala, yo estoy subestimando mucho el empleo. Y ese fue el problema que tuvimos durante un par de años de manera bastante importante. Esto no es culpa del INE, en el sentido de que esta fue muy sorpresivo. O sea, yo creo que esto se proyectó en 2014, acá. Ese año nadie esperaba esto. Si se fijan, la migración era así, porque la migración en verdad se parecía mucho a la... O sea, lo que hace el INE en 2014 es básicamente proyectar que la migración se va a mantener como el promedio de los últimos años. Y esa cosa explota de manera totalmente violenta. Y hace que la población explote. Bueno, esto es un flujo que no es solo grande respecto a sí mismo, sino que es grande para la población total. Y eso te hace que la escala de la población te cambie de manera importante. Entonces, bueno, esto es lo que les decía. O sea, entonces, ¿qué pasó? Estamos en el 2017, ya sabíamos que había un montón de migración en Chile. De nuevo, no con datos oficiales, pero el censo ya te decía que había mucha más gente de lo que se suponía. Pero el censo no estaba metido todavía en ninguna parte. O sea, era un dato que estaba suelto. Hay un proceso largo que tienen que trabajar el censo, codificarlo, y por tanto, para que se pueda usar como insumo para factores de expansión de la encuesta de empleo, se demoran, no sé, un año y medio, es un proceso largo. Y tampoco nosotros sabíamos más datos que ese. O sea, el único dato como duro, o relativamente duro que teníamos, era el censo de abril de 2017. No había ni un dato más de migración en Chile. Entonces hubo 3 años, en el fondo, en que no había datos buenos de migración. Y esto es una cosa, yo creo que fue una falla como del sistema de información en Chile. O sea, como que pese a que hay un montón de información en Chile, un país que tiene tiene bastante información administrativa, súper rica. Por esta área particular, o sea, yo no pensaría, mira, en verdad tampoco es tan difícil encontrar a la gente. O sea, hay aeropuertos, hay puertos de entrada, o sea, está bien, alguna gente puede que entre como a la mala. Pero la mayoría de la gente entraba legalmente, o sea, entraba por un aeropuerto, por un paso fronterizo. O sea, había un registro de que la persona entró. Y por tanto puedo contar cuánta gente entró, y sí puedo contar cuánta gente salió. Pero esos datos aparentemente no, o sea, toma tiempo procesarlo, y hubo un tiempo largo en que en verdad teníamos buena información. Y eso hizo que las encuestas de empleo, por tanto, estuvieran rápido, tuvieran problemas serios. Y el banco sacó un recuadro en 2018, si no me acuerdo, claro, diciembre de 2018, donde decía básicamente este punto. O sea, que en verdad, mira, en verdad creemos que las encuestas de empleo están subestimando el empleo en niveles bastante. Porque en verdad hay más gente empleada, porque hay más gente en la población. Simplemente. Entonces tú me dices que de tu muestra el 80% está trabajando, es 80% de 17 millones, no de 16 millones. El nivel de empleo es mucho más grande. Entonces eso fue un tema como relevante. Y ahí, bueno, empezamos, o sea, yo creo que eso fue una de las cosas que el banco ha venido haciendo en los últimos años, que fue, yo creo que Elías también comentó bastante el lunes, que es el uso de datos administrativos. Y ahí en el fondo sí tenía información probablemente más precisa, con restricciones, obviamente, solo empleo asalariado formal, por tanto no hay nada de informalidad, pero ahí tú ya veías en el fondo que había patrones de comportamiento que se disociaban un poco de lo que decían las encuestas de empleo. El INE hizo un trabajo bien importante en cómo hacerse cargo de estos problemas, se rediseñó la encuesta de empleo, y ahí hubo un esfuerzo por que no pase algo así de nuevo. O sea, que la información administrativa, por ejemplo, respecto a los migrantes, se vaya incorporando a los factores de expansión de manera rápida. Pues si hubiera un episodio como este, no pase lo mismo que quedamos tan obsoletos tan rápido. Pero fue un tema bien difícil. O sea, para el banco, como que el mercado laboral se hizo bien oscuro, diría yo. Oscuro en el sentido de como que no se podía leer bien durante un par de años. No era claro exactamente, porque las cifras de empleo del INE te decían cosas que sugerían, como que la evidencia anecdótica y después la evidencia como administrativa, te sugería que no estaban bien, o sea, que el empleo estaba siendo mucho más alto de lo que te sugería. Entonces, ahora, yo creo que eso es como el barrido que tenemos como de la evidencia. Ahora, si quieren, vamos como a la parte de como los efectos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué sabemos como de la literatura, diría yo? Bueno, hay como una intuición obvia, que es como decir, mira, en verdad esto es como un aumento en la oferta de laboral y por tanto, bueno, como que los salarios caen. O sea, uno se mira como que hay un gráfico de oferta-demanda, un modelo de oferta y como que los salarios caen. Entonces, es como que, y eso es como que muchas veces la discusión pública está como esa intuición, ¿cierto? De que los salarios caen cuando aumenta la inmigración, siempre hay más gente trabajando por el mismo trabajo. Pero uno en verdad puede, si uno ve como la literatura, es algo menos clara que esa. En parte, porque, de nuevo, hablábamos al principio, importa mucho la composición de la gente que está entrando. Si hay historia, bueno, de nuevo, Estados Unidos, que es donde hay más papers probablemente, claro. Es cierto que quizás los migrantes de baja calificación, al margen bajaron salarios de gente de baja calificación, pero tuvieron como spillover sobre otros salarios que quizás subieron. O sea, ¿no? Gente de alta calificación que se tiene complementariedades con esa gente y por tanto pudieron subir sus salarios. Entonces, como que los efectos salariales pueden ser bastante heterogéneos. También va a importar, bueno, los migrantes no llegan llegan a distintas zonas, llegan a distintos sectores y por tanto como el equilibrio general de estas cosas puede ser menos obvio que lo que uno podría pensar. Y además puede haber un montón de efectos como beneficiosos. Puede ser que en verdad los migrantes traigan nuevas ideas, traigan nuevas tecnologías. Hay como un fenómeno que vamos a discutirlo después para el caso de Chile, para cómo el banco enfrentó este problema, cómo simuló este problema. Si aumenta la población, el ratio de capital trabajo te cae, mecánicamente. O sea, hay más gente de repente, el capital es el mismo. Eso te debería generar como un boom de inversión, porque en el fondo quieres como volver al nivel de capital trabajo inicial. Entonces hay un montón de otros como efectos de equilibrio general que en verdad pueden hacer que los efectos salariales sean menos obvios de lo que uno pensaría en el principio. Otra pata de la evidencia, como de la discusión de la literatura, yo creo que es lo que hablábamos recién, de la noción de estos como que los migrantes subcalificados. Entonces si uno compara, bueno, todos contando Estados Unidos, si uno compara los migrantes de Estados Unidos versus o sea, si uno compara, perdón, los nativos de Estados Unidos versus los inmigrantes, como controlando por características, ¿no? Gente como que sea comparable en educación, que haya en el pasado trabajado en trabajos parecidos, va a encontrar que hay una brecha, o sea, que los migrantes en el fondo van a ganar menos plata, significativamente menos plata que los locales. Y lo que va a encontrar en el fondo es que eso se va superando en el tiempo, pero que es súper lento. O sea, que los inmigrantes empiezan a converger a los nativos, pero se mueran bastante, y en verdad por antes no van a llegar nunca a superar la brecha. O sea, la brecha se va a achicar. O sea, va a ir como un job ladder, o sea, la gente va a ir moviéndose a mejores trabajos, quizás están más acuerdo de sus skills, y se van a mover más rápido que los nativos, y por eso van a converger. No son los que mejoran, sino que mejoran más rápido. Pero igual no alcanzan a hacerlo de una forma que esa brecha se cierre, se mantiene un diferencial salarial entre ambos grupos. Entonces acá tenemos alguna noción de este trabajo de la Comisión Nacional Productiva del 2018, encontraba que puede haber diferencias de 20% en los salarios entre migrantes y chilenos. Obviamente esta cosa no es obvia de dónde viene, porque hay gente que usa como el argumento al revés, dice en verdad, esto es una proxy como de la calidad de la educación, o sea, hay gente que usa como, para medir Human Capital usa esto, dice, en verdad si yo veo que los migrantes de Chile en Estados Unidos con terciaria ganan 2/3 que lo ganan los gringos con terciaria, eso en verdad es una proxy que la educación en Chile es 2/3 buena que en Estados Unidos. Y eso, tengo que interpretarlo así. Que debe tener algo de cierto, hay algo de eso. O sea, como que de alguna forma es una mezcla de problemas de información, o problemas de que tu network es malo, problemas de que no creen, no saben como tus calificaciones, con quizás diferencias intrínsecas como en la calidad de los sistemas educativos. Pero igual en el fondo esto yo creo que habla del fondo de que la gente cuando llega a un nuevo mercado laboral se demora en ajustarse. Entonces ahora ya vamos como lo que el banco hizo. Entonces el banco como que le preocupaba, o el tema de migración era importante en dos dimensiones. Era, al banco, o sea, que el banco tiene una cosa que se llaman, o sea, que el banco obviamente su función es controlar la inflación, es su principal labor. El banco, su objetivo principal es controlar la inflación, bueno, y garantizar la estabilidad financiera. Y el control de la inflación se hace a través de la tasa política. Para ese proceso, en el fondo, de definir la tasa política y cómo el banco debería responder a la tasa política, hay lo que se llama parámetros estructurales, que son como valores como de largo plazo, en el fondo, que el banco toma como referencia para las decisiones que toma. Una de esas cosas, por ejemplo, la tasa de interés neutral. Otra de esas cosas es el crecimiento tendencial. ¿Qué es lo que es el crecimiento tendencial? El crecimiento tendencial es como el crecimiento de largo plazo de la economía. Definido de la siguiente forma. La economía tiene un crecimiento como, bueno, un crecimiento efectivo. O sea, en Chile el año 2018 creció 2,5%. Dato. Ese es el dato efectivo cuando creció la economía.
hay otra noción que es el crecimiento potencial, que en el fondo es cómo habría crecido la economía en Chile con los mismos shocks que experimentó el año 2018, que hubo, no sé, el cobre estuvo como estuvo, que, no sé, estuvo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, todas esas cosas como temporales que pasaron. ¿Cómo habría sido el crecimiento de Chile si hubieran pasado esas mismas cosas, pero los precios fueran enteramente flexibles? Entonces, esa diferencia entre el crecimiento efectivo y el potencial es lo que se llama la brecha de producto, que es esta noción neo-keynesiana, al fondo, que el banco la está mirando y que el fondo es un determinante de la inflación y el banco con la tasa de interés puede afectar esa brecha. El crecimiento tendencial es como la versión de largo plazo del potencial. De largo plazo en el sentido que es no solo con flexibilidad de precios, sino que en ausencia de shocks temporales. Entonces, ¿cómo sería la economía en una senda suave, donde no pasan cosas temporales? Donde no hay un año en que hubo sequía, no hay un año en que hubo un terremoto. ¿Cómo sería como el crecimiento, como la senda de crecimiento del modelo solo? Como esa noción. Yo tengo un modelo de crecimiento que no tiene shocks, que no hay incertidumbre. ¿Cómo en la senda de crecimiento se mueve? Eso es lo que tendencial trata de representar. Entonces, en esa lógica, la migración tiene como dos efectos. Tiene un efecto directo, como en L. O sea, el L efectivo de la economía durante un tiempo largo va a ser distinto al que yo pensaba. Y por tanto, el crecimiento de la población va a ser más grande por 5 años, 10 años, 15 años. Porque el trabajo creció más rápido. O sea, voy a acumular más trabajo de lo que yo pensaba. Y va a haber dos efectos como indirectos. Uno, lo que les decía antes. O sea, si ustedes toman, no sé, se acuerdan del modelo Solow, por ejemplo. Pensemos que Solow fuera una representación adecuada del crecimiento. La convergencia del estado estacionario es básicamente, típicamente, una convergencia de capital per cápita a un nivel de estado estacionario. El capital per cápita va a subir. Y esa cosa depende como del K estrella de estado estacionario y esa senda, dependen de preferencias, dependen de la tecnología, pero no dependen del nivel del trabajo. Por tanto, si L aumenta como inesperadamente rápido, ¿qué pasa? Acá sobre L se cae, el capital per cápita cae. Pero en principio debería volver a la misma senda, entonces, porque como que el steady state no cambió del capital. Cambió el steady state en niveles de la economía, pero no el steady state en per cápita. Y por tanto, ¿cómo debería volver el capital a la senda? Bueno, el capital tiene que subir para compensar el aumento en L, de tal forma que el capital per cápita vuelva a lo que era antes de que... Entonces uno esperaría, al fondo, que el capital se ajuste. Obviamente el capital no se ajusta automático, porque el capital tiene costos, o sea, hay que significar el consumo, va a depender de las preferencias, de cómo sea el acceso a crédito de la economía, pero eventualmente uno esperaría que el capital se va a recuperar. ¿Qué significa eso? Que el capital agregado va a crecer más rápido que lo que habría crecido en ausencia del subempleo. Segundo efecto es este efecto que hablábamos de la potencial efecto del job ladder. O sea, como que llegan los migrantes, están trabajando en ocupaciones más malas que las que van a tener a largo plazo, y eventualmente van a converger a sus ocupaciones efectivas. Eso puede tener efecto en la PTF. Y eso tratamos de modelarlo, en lo que voy a mostrar en un segundo. Eso va a ser chico, porque en verdad es un efecto acotado, porque esto es un grupo del mercado laboral que no es tan grande, y por tanto, el efecto en agregado en PTF van a ser pequeños, pero conceptualmente existe el mecanismo. O sea que en verdad, esta gente en el tiempo va a ir en trabajos que son mejores matches para sus habilidades, y por tanto, eso en sí mismo va a ir aumentando la productividad. ¿Ya? Entonces, esta es la manera que esto es lo que acabo de decir, lo mismo en una ecuación. Tengo una ecuación de crecimiento, como de contabilidad de crecimiento. Tengo el producto descompuesto en la PTF, el capital ponderado por su participación, y el factor trabajo en tres elementos. L, que es como la fuerza de trabajo, la parte como cabezas del mercado laboral, capital humano per cápita, y, perdón, H son horas per cápita y capital humano per cápita. Entonces, ¿qué hacen la migración? Entonces afectaría directamente la fuerza de trabajo. Como dijimos que eran más o menos parecidos a los chilenos, no te cambian el capital humano per cápita, porque es más o menos igual. O sea, en promedio de ellos es más o menos igual que los chilenos, por tanto, ni te sube ni te baja el capital humano per cápita. Y tiene este efecto indirecto que te debería incentivar más acumulación de capital total, para que el capital per cápita vuelva a lo que era antes, y este efecto potencial a través de la PTF por esta existencia de job ladders. Entonces, ¿cómo se simuló esto? Entonces, nosotros tenemos un modelo, cuando calculamos tendencial hacemos algo muy simple. Nosotros básicamente proyectamos estos factores. O sea, tenemos un modelo, una contabilidad, al fondo, donde proyectamos L en base a las estadísticas del INE, proyectamos las horas en base a alguna información histórica y algunos modelos de horas, proyectamos capital humano en base a información histórica y algún modelo como tipo de ecuación de Linser para estimar el retorno del capital humano, proyectamos capital y proyectamos la PTF.
para este ejercicio puntual lo dijimos ya. Entonces, L lo sacamos de estos gráficos que le mostré antes, de acá. Ahí viene L. O sea, el L viene con esta senda nueva. K y A los vamos a sacar de modelos. O sea, K vamos a tomar el modelo X+, que es el modelo que usa el banco, que es un DSG, es un modelo de equilibrio general estocástico, que tiene un modelo que tiene fricciones de búsqueda, tiene un mercado laboral segmentado. Entonces, en ese modelo lo que vamos a hacer es meter como que le aumentó, como que la escala de los trabajadores aumenta. Hay más trabajadores en la economía, y estos trabajadores marginales parten todos desempleados. Esa va a ser la manera que va a haber más trabajadores, y esos nuevos trabajadores todos parten en el desempleo. O sea, va a haber un spike de desempleo inicial que después va a ir recuperándose. Y eso va a generar en el fondo respuestas del capital, porque el modelo va a quiere volver a converger a la senda inicial de capital per cápita, entonces eso va a generar dinámicas de capital, va a generar eventualmente dinámicas de productividad. Bueno, y acá está cómo se modeló. ¿Sí? Entonces el mercado laboral se ve como modelo de búsqueda, el supuesto fue que los migrantes entran al país sin empleo, entonces los migrantes que entran parten desempleados y después se van empleando a poco de acuerdo a la fricción de búsqueda del modelo y al ratio de desempleo vacantes que tenga este modelo en equilibrio. El margen intensivo, en el fondo, los migrantes se les puso esta cosa, que en el margen tenían menos utilidad al trabajo, de tal forma que están dispuestos a trabajar más horas. Y para los job plans, en el fondo, se hizo este ajuste en la productividad. ¿Qué encontramos empírica, o sea, cuantitativamente? Esto es lo que el banco publica, esto el banco lo publica como cada 2 años o 3 años. Es como su proyección de crecimiento tendencial. Entonces, en el año 2017 se habían publicado unas proyecciones. Tenían el crecimiento del trabajo en los 4 años siguientes, los 10 años siguientes, los 30 años siguientes. El crecimiento del capital, el crecimiento del trabajo, el crecimiento de la PTF. Y esto se hace para el sector no minero, porque la minería tiene como otra lógica. Entonces, se calcula el no minero y la minería se pone por fuera y después se saca un PIB total. Entonces, esto es lo que teníamos en el año 2017. El banco últimamente lo que publica son a 10 años, así que nos centramos en eso. Como que, esto es muy de corto plazo, entonces como el 10 años como un horizonte que es como largo plazo, sin ser tan largo como 30 años, que ya no es tan informativo. Entonces, esto es como lo que el banco esperaba que fuera el crecimiento tendencial de la economía en 10 años. O sea, en ausencia de shocks y en una senda que no hay rigidez de precios. Entonces, el año 2017 se esperaba que para esta década, 19-28, el PIB, el capital creciera 3,2, el trabajo creciera 1,4, la PTF fuera 0,9 y el PIB no minero fuera 3,2. Con la revisión en el fondo de la migración, este de 1,4 a 1,7 es pura migración. El efecto de que la migración iba a ser más alta de lo que teníamos proyectado inicialmente. Eso te generaba este spillover sobre capital, porque el capital, por tanto, se tenía que recuperar para que la capital trabajo se saltara. No se recupera, igual se demora mucho, o sea, esto no alcanza a compensar esto. El caso Obrel en estos 10 años sigue por debajo de lo que era anteriormente, pero va camino a recuperarse, la transición es lenta, pero va camino a recuperarse, y también tiene esta ganancia de la PTF que es marginal, o sea, esto es cero, marginal. Entonces, básicamente el PIB no minero saltó de 3,2 a 3,3, básicamente por la inmigración. El shock migratorio era bien importante, pero que el banco proyectaba como el efecto sobre el crecimiento tendencial. O sea, casi 10% básicamente subía el crecimiento tendencial por el puro shock migratorio esperado en esa década. Esto me lo voy a saltar, estamos un poco tarde. Entonces, bueno, déjenme un poco rápido esto. O sea, ¿qué más hacemos? Esto era como a largo plazo. En el largo plazo el banco esperaba que la migración fuera una fuerza positiva sobre el crecimiento tendencial, que el crecimiento tendencial fuera más alto. ¿Qué pasaba como en la transición o en el corto plazo? El modelo del banco es simple, o sea, el modelo del DSI es simple, por tanto no tiene hablamos un rato que uno pensaría que en verdad los salarios más complicados, que depende si esos trabajos son heterogéneos, depende si hay... el modelo del banco no tiene eso, por tanto como que la intuición es sí. Si hay más gente, los salarios tendrán a bajar. Eso pasa en el modelo del banco. Entonces está ese como oferta que te baja los salarios y por tanto te baja la inflación, como que hay un shock de oferta. Por otro lado, llega más gente que quiere consumir. Y la economía, no, por ejemplo, no ha ajustado su capital todavía. Por tanto, entonces, como que la capacidad productiva se ha ampliado más lento que lo que se amplía la demanda por consumo. O sea, ahí hay una presión hacia la inflación. Justamente lo que decíamos recién, como el ratio de capital trabajo cayó,
el producto marginal de capital subió. Eso es lo que genera que el capital se recupere. Y por tanto, quiere invertir más, pero la capacidad productiva no se ha ajustado y por tanto, esa es otra presión de inflación. Entonces tenemos como dos fuerzas en dirección opuesta. Por un lado, hay más gente que está trabajando, eso te baja los salarios y como que te baja la inflación. Por otro lado, más gente que quiere consumir hoy día sin que el producto se haya ajustado tanto todavía. Por tanto, hay una fuerza de más inflación. Y además tienes más gente que quiere invertir porque la rentabilidad del capital subió y eso aumenta la inflación. Y en el margen, en el fondo, era bastante neutro. O sea, si uno ve las simulaciones del banco, el efecto de inflación era más o menos se compensaba. Era más o menos. Y ahora sí, para ir cerrando, ya llevo harto tiempo, como hacia el futuro, ¿qué esperaría uno? Bueno, si uno ve desde ya como en mitad de 2019, la migración se había hecho más lenta. En parte importante probablemente por cambios regulatorios, más que otra cosa. Y ahí todavía uno no anticipaba lo que iba a pasar en Chile. Entonces las fuerzas, fuerzas económicas que motivaban la migración, probablemente no habían cambiado, pero sí ya las cosas regulatorias. Entonces era más difícil venir a Chile. Obviamente, post-crisis social, en el fondo, hay un factor nuevo, en el fondo, que cambió un poco la dinámica. Y obviamente la pandemia ha sido un factor nuevo. O sea, 2020 es un año que nos metió medios mecánicos, por lo tanto no va a haber flujos migratorios, va a ser muy acotado. Yo creo que hacia adelante es bien difícil pensar qué va a pasar a futuro. De nuevo, la decisión de migrar es como una cosa relativa. O sea, es mis perspectivas en mi país de origen versus las perspectivas en otros países, posibles destinos migratorios. Y es cierto que Chile está, bueno, el estallido en el fondo abrió como su propio set de incertidumbres. La pandemia ha sido un golpe muy fuerte, pero no veo que Chile esté peor que el resto, en la comparación. O sea, se cayó probablemente respecto a la perspectiva de hace un año y medio, pero no veo que el resto haya caído menos. Entonces, como que ese precio relativo no sé cómo ha cambiado. Y es difícil saber cómo va a cambiar en un año más, 2 años más. Va a depender de lo que haya pasado. Obviamente va a depender también de cómo sigue evolucionando como la legalidad o las regulaciones para recibir gente. Hay evidencia, yo creo, o sea, si uno estima como modelos de flujos migratorios, que en realidad son como parecidos a los modelos de comercio, está como los precios relativos, en el fondo, que esta función de salario, están como los costos de migrar, y entre esos costos de migrar está como cuánta gente hay de tu país en otro país. O sea, si soy el primer chileno que llega a Noruega, es más difícil que si yo voy a una comunidad chilena, porque hay gente que se parece a mí, que me puede ayudar a conseguir trabajo, entonces el proceso se hace mucho más amistoso. Entonces, dado que en Chile hay muchos migrantes de algunos países, es probable en el fondo que para nuevos migrantes sea menos costoso migrar. Sería un factor como que quizás a futuro te ayudaría a que más gente migre. Y por supuesto, bueno, y esto no solo en Chile, esto es como a todo el mundo. El mercado laboral hoy día está en un momento particularmente incierto. O sea, no sabemos exactamente cómo hacerlo en shock COVID. O sea, tenemos evidencia, o sea, pareciera ser que al menos hay buenas noticias por el lado de la vacuna, con lo cual probablemente en un año más o 6 meses más ya empieza a haber como una salida, pero no sabemos bien cómo va a hacer eso, cuánto va a tomar. O sea, hay toda una incertidumbre como de corto plazo. Y además hay una incertidumbre como más permanente, que es, bueno, ¿cuánto esto cambió el mercado laboral para siempre? ¿Cierto? Como en términos de sectores que ya no van a ser nunca los mismos. O sea, el comercio ya nunca va a ser el mismo y la gente va a comprar para siempre muchas cosas por internet. Mucha gente ya no va a trabajar nunca en la oficina y por tanto va a haber sectores, no sé, sectores de servicios, como, no sé, restaurantes o, no sé, servicios de aseo de oficinas que quizás ya no van a ser tan demandados, porque en verdad no tanta gente va a estar en lugares públicos. O sea, hay una mezcla de cosas como de corto y mediano plazo y creo que son bien estructurales que todavía no sabemos cómo van a pasar. Entonces, yo creo que es bien difícil decir hoy día cómo hacer la migración en Chile. Yo creo que en la medida de nuevo, esto es una cosa relativa, en la medida que Chile no cambie demasiado respecto al resto, los factores que motivan la migración se van a seguir manteniendo. Por tanto, no esperaría quizás que a futuro haya más migración, pero bueno, pero es muy difícil decirlo hoy día. Entonces pues yo creo que, como voy a ir cerrando ya, este fue un shock súper relevante en términos macro. O sea, fue una cosa como súper grande. O sea, yo creo que cuando empezamos a trabajar en esto con el banco, con Elías, como que al principio era como que era difícil tomar la magnitud de lo que era esto. En verdad era como una cosa muy importante. Que pasó súper rápido y que pasó súper inesperado. O sea, nadie, de nuevo, en 2014 nadie esperaba que llegara 1 millón de personas en 3 años. O 5 años. Entonces, como que fue un shock macro relevante, un shock macro que no es tan común. Solo típicamente el Banco Central piensa como en inflación, o caídas de la inversión, no sé, una crisis financiera, pero una crisis o un cambio en L abrupto, no es una cosa que uno tenga en mente como el shock típico macro.
pero acá pasó. Entonces, yo creo que las cosas que pasaron son más o menos coherentes con lo que uno esperaría. O sea, fue un factor que estimuló crecimiento, que aumentó la capacidad de trabajo, que sí te generó presión sobre el mercado laboral, es obvio que generó presión sobre el mercado laboral, y que en el fondo, bueno, y ha tenido temas de ajuste que yo creo que son difíciles. Obviamente hay, no sé, hubo efecto en el mercado de vivienda, porque hubo un montón de gente que tenía que vivir en alguna parte y que no, el mercado de vivienda no estaba preparado, y bueno, eso. Yo creo que en el fondo entonces como que una lección a futuro es que obviamente en general, como para Chile, en el fondo, para el país probablemente, los temas de medición son súper importantes. Yo creo que quedó claro en el fondo que la forma en que se medía empleo en Chile, bueno, no estaba preparada para un shock de esta magnitud, que no, fue un shock muy raro y por tanto quizás no es culpa del diseño de las encuestas, pero sí a futuro obviamente tenemos que aprovechar que en Chile hay un montón de información administrativa y explotarla de mejor forma para estar más preparados si a futuro pasa algo como esto, si tengamos mejor información de manera más rápida. Así que eso. Bueno, y todavía hay mucho que aprender, yo creo, o sea, última cosa. Como que esto es un tema que todavía, o sea, sabemos relativamente poco, o sea, todavía tenemos como nociones muy de primer orden de las cosas. Sabemos todavía poco exactamente cómo los migrantes están entrando al mercado laboral, cómo les ha ido, cuántos han demorado en estos job labs, etc. Entonces yo creo que todavía hay muchísimo trabajo para hacer esto, así que yo creo que hay un montón de preguntas que quedan como para investigación futura en la medida que vayan a seguir surgiendo nuevos datos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, no, súper, súper, súper interesantes, de verdad. Además, aparte del tamaño, que, o sea, como dices tú, yo tenía, por ejemplo, evidencia anecdótica, pero de aquí a tener los números y tan claros es como, es bien contundente y muy poco espacio de tiempo y, o sea, una consideración en mi aparte, o sea, en general aparte, dentro de todo, yo creo que la sociedad chilena como que contestó súper bien, porque, o sea, si uno mira el racismo y los problemas de muros y de barcos y de fronteras en todas las otras países que reciben harto migrantes, o sea, creo que hay que considerar, bueno, por supuesto no era gente tan diferente, pero igual hay como impactante el número. Y miren, vamos a ver si, como estamos con preguntas del público, yo tengo una serie, sobre todo sobre el modelo, ¿cómo lo llaman? ¿Christmas? ¿Xmas? Christmas, sí, Xmas. Hay gente que le dice Christmas, no, Xmas. Christmas es un poco ridículo, pues, hay gente que le dice Christmas. No, me hacía reír. Por lo cual, pero veo antes si de los chicas y chicos, de los estudiantes aquí, si hay alguien que quiere decir, que quiere preguntar algo, para que aprovechen. Sí, hola. Yo tengo un par de preguntas, varias, de hecho, me interesa mucho el tema. Matías, gracias por la presentación. De hecho, ya leí el documento suyo del año pasado sobre migración justamente para mi tesis. Y justamente mis preguntas van enfocadas un poco a eso. O sea, no sé si, supongo que, porque en el documento en particular no está, pero no sé si manejan la información. O sea, por ejemplo, hemos hablado harto de que la participación de los inmigrantes es mayor que los nacionales, considerando elementalmente claro que son inmigrantes económicos. Pero, por ejemplo, la tasa de participación es mayor, la tasa de desempleo tiende a ser mayor también. Pero me pregunto, ¿hay una tasa de rotación de empleo que sea distinta? O sea, yo estoy pensando, ¿tenemos una duración de empleo distinta entre nativos e inmigrantes, sea por skill, del mismo segmento, o no necesariamente? O sea, estoy pensando quizás, mira, están saliendo del estado de desempleo más rápido, pero también están pasando del estado de empleo al desempleo también más rápido. Entonces, yo no sé si tú tendrás alguna noción de eso. Esa es una súper buena pregunta, de la cual yo no la he visto al menos. O sea, me parece que no, yo no sé si claro, o sea, probablemente con la nueva encuesta se pueda hacer algo, pero de nuevo, un año muy extraño, entonces de pronto no es un buen año hacerlo. Con la información administrativa, que uno podría hacerlo en principio, con sujeto que es empleado salariado formal y todo, ahí se podría hacer, probablemente con los datos del seguro de desempleo se podría hacer, con los datos de servicios puestos internos de los que habló Elías el lunes. No es algo que hayamos hecho, en parte porque la información, o sea, nosotros hemos trabajado harto con los datos de servicios puestos internos, y en esos datos la información como de nacionalidad no es demasiado buena, por algún motivo no es muy precisa.
Entonces no hemos podido mirar esa dimensión. Entiendo que con los datos del seguro de cesantía se puede hacer algo mejor, pero yo no he trabajado en eso. O sea, la respuesta no, yo no tengo un número, es algo que me gustaría mucho ver, pero no lo tengo, no tengo ese. Sí, porque efectivamente la Superintendencia de Pensiones sacó un documento, sino que no sé si el año pasado, creo, que ocupaba una base administrativa de la BDA, de afiliados y desocupados. Y efectivamente tenían información súper interesante que cruzaban con seguro de cesantía. Claro. Y justamente ellos hablan de otro factor relevante. A mí lo que me interesa hacer, de hecho, es estudiar efectos redistributivos en el mercado laboral de la inmigración. Entonces, en esa línea, claro, estoy preguntándome cosas así como rotación de empleo, etcétera. Pero uno de los documentos uno de los puntos súper importantes que ellos mencionan es la tasa de afiliación y de uso al seguro de cesantía. Claro. Si uno piensa esto con un modelo de Search and Matching, que es lo que estamos haciendo en el curso, efectivamente tendría una opción de salida menor para población inmigrante. O sea, y eso plantean algunos papers, de hecho, que es el motivo del por qué tienen salarios menores, más allá del costo de ajuste. Porque, claro, tenemos acá una migración que son migrantes económicos más cercanos, o sea, mismo idioma, mismo continente. Entonces, en esa línea, claro, o sea, me interesa mucho ver esos datos, y entiendo que Superintendencias tiene esos datos, pero hablábamos también con Elías que es un poco complejo acceder a los datos o incluso tener los resultados en niveles agregados. O sea, uno, por lo general, Sí. para calibrar yo no necesito los registros administrativos, son necesito un número, o sea, 4 Claro, números. claro. Sí, o sea, sí, no, o sea, no, eso es de acuerdo. O sea, cuando hicimos todo lo que hicimos de rotación, por ejemplo, ahí no teníamos cómo identificar si la gente era chilena o no. Toda esa rotación y todo lo que hemos hecho, como de decisiones de empleo, con datos tributarios, no hay cómo separar en el fondo a los chilenos de los no chilenos. Pese a que se puede, o sea, no hay una razón conceptual para que tú no puedas cruzar los roots con los roots de las nacionalidades, con la información del registro civil. Porque tenemos la edad, tenemos otros indicadores de los cuales nacionalidad es como otra columna, ¿no? Pero ese cruce nunca funcionó muy bien. Y efectivamente sí. Y en eso, bueno, apunta un poco a este tema de fondo, que la información está, pero los usos de esa información a veces no han sido tan buenos porque hay algunos problemas de coordinación de instituciones o de algunos registros que quizás no son tan precisos, pero sí, a mí me encantaría poder ver eso. O sea, a mí, o sea, una cosa que me encantaría ver y que no hemos podido ver bien todavía es, claro, cómo ha sido efectivamente el comportamiento de los migrantes en términos de rotación, en términos de cuán rápido han subido su salario, si esas decisiones en verdad se asocian a más crecimiento salarial que los chilenos o no, si los duran más o menos los empleos, todo ese tipo de cosas. Yo por lo menos no tengo un dato duro respecto a eso y algo sí, que me encantaría poder saber, pero no lo sé. No sé si hay otras preguntas. Ignacio yo le había contado a Matías que estabas haciendo la tesis, así que es él que se está ocupando del tema, el más experto yo creo que aquí de todo el público. Había sacado el dato, estaba dateado ya. Yo tenía una pregunta en términos de en lo que decías tú en el modelo que usa el banco. Decías Sí. que los mercados son segmentados entre skills, ¿quiere decir? Entre... No. JT no tiene eso. No, el modelo es un solo mercado laboral. Entonces no tiene nada de... Entonces es como inambiguo que se aumenta la cantidad de gente buscando a bajar los salarios, porque los costos de oportunidad, o sea, como se va a reserva cae. Entonces sí, no hay como nociones de complementariedad en spillovers. Hay un tipo de trabajadores, punto. Sí, hay un solo tipo de trabajador, sí. Ah, O sea, ya. sí, hay otros modelos satélites que el banco tiene donde tienen diferenciación de skills, pero el modelo como proyección central es un solo mercado, o sea, un mercado centralizado, pero único. Ya, ok. Ah, perfecto, ok, entiendo. Y solo también por curiosidad, no entendí bien cuando decías, hay como acumulación de capital humano, o sea, ¿cuál es el link para decir que sube la TFP? Esta parte a mí no me quedó súper clara. Sí, el modelo está puesto medio de manera media mecánica, porque en verdad el modelo tampoco tiene un mecanismo para hacer eso. Entonces,
si me acuerdo, yo no hice esta parte, pero si me acuerdo bien cómo lo hicieron fue, o sea, el argumento es que te llega gente, que llegan, no, el trabajador humano tampoco tiene skills, entonces la lógica fue, llega más gente y esa gente en el margen está como mismatch, en el fondo, respecto a su empleo ideal. Entonces, en el margen esa gente es menos productiva que el trabajador promedio anterior porque estaba mismatch. Entonces, lo que hicieron fue, en la simulación del modelo, fue bajar la productividad agregada en algún número, en base a como alguna calibración de ese número del 30-40%, de que la gente que migra gana como 30% menos que los nativos, para un mismo nivel de skills. Entonces, tomaron ese número, lo ponderaron por la cantidad de gente que estaba entrando, y con eso bajaron como la productividad laboral por medio de la economía. Y eso fue la recuperación en el tiempo. Y esa es la manera en que lo modelan, no se me acuerdo. Pero esa cosa es media mecánica del modelo, o sea, no hay ningún mecanismo endógeno del modelo que te genere eso. No, eso está Ya, ok, perfecto, perfecto. Entonces, como una parte, entre comillas, interesante de poder ver sí, los pero mecanismos. no está en una modelación de eso, porque el modelo Ya, tiene job ladder. O sea, sí. Tenemos otro modelo, pero este modelo, el XMAS no tiene job ladder, ¿sí? Porque no hay, todos los trabajos son todos iguales. claro, no hay heterogeneidad posible para hacer. Ah, ya, perfecto. Entonces, en este caso es como un reduced form de algo que ustedes, en caso, sacan de información de otro modelo satélite más detallado, donde tienen las diferenciaciones, skills, etc. Exacto. Ah, ya, perfecto. Okay. Sí, pero ahí el punto al final del día era que ese mecanismo, o sea, aún si la gente, no sé, si los trabajadores tenían 50% como de mismatch, o sea, como su productividad era 50% más de lo que serían steady state, Sí. estaban súper mal, o sea, como que llegaban, estaban súper misplaced, y eventualmente Sí. convertían en algo que es mucho más productivo de lo que tenían hoy día. El efecto al final como agregado era muy chico, porque en verdad era, porque en el fondo es la productividad del factor trabajo, que es la mitad de los factores de producción, Sí. y esto es sobre el 10% de los trabajadores, o 5% de los trabajadores que son el margen los migrantes, Sí. y aplica 50%, al final es un número que como que es muy chico, o sea, como que para la PTF agregada, aunque sea muy importante a nivel de individuo, Sí. para nivel agregado es lo mismo, como que era medio relevante, era como el más cerca. Ya, perfecto, entendí, ok. Entonces, la última pregunta también, o sea, después, o sea, de verdad que me gustaría dejar más espacio, pero si son tímidos. En términos, por ejemplo, de salarios, ustedes tienen, o sea, de lo que, la típica pregunta, entonces, ¿cómo les fue a los chilenos con respecto a los migrantes? ¿Todo esto queda para explorar o queda... Sí, sí, queda abierto, no hay datos de eso. Yo no tengo, o sea, es un poco lo que hablábamos recién, o sea, tiene que ser encuestas, supongo, o los registros administrativos, y eso es algo yo creo que uno podría empezar a ver, pero no ha habido un trabajo todavía, en parte porque no teníamos buena información de eso quizás hasta ahora. Sí, claro, como son estimaciones como las de no sé, Estados Unidos con respuesta a la concentración de migrantes, no, eso no lo hemos hecho. No teníamos buena información de eso. Es algo que nos gustaría hacer, pero no ha sido posible hacer todavía. Ya, ok, perfecto, entiendo. No sé si de las estudiantes, chicas y chicos, yo no tendría otra pregunta, pero me censuro para ver si les dejamos más espacio o no. Pero pueden también escribir si no quieren hablar o ganan sobre la timidez y hablan directo. Si están demasiado tímidos, no, parece que no. Entonces yo hago la última y así después dejamos, lo agradecemos y cerramos. La pregunta de millones de dólares es, sin saber, o sea, imagino que al banco en general le pueden preguntar como por otro, decimos, cambios o propuestas de legislación, etcétera, ¿qué piensan, qué efecto va a tener esto y otro? Entonces, cuando hubo el cambio de legislación, o sea, esto de alguna manera estuvo informado por alguna, o sea, ¿por qué en cierto momento se decide de hacer la inmigración más difícil? ¿Por qué uno pensaría, porque se dan cuenta que, qué sé yo, el mercado laboral se pone demasiado tenso o bajan los salarios de los chilenos, etcétera? ¿O la cosa está completamente separada? O sea, es un... Sí, o sea, yo creo, o sea, como banco obviamente no tenemos ni un insumo en esa discusión.
como legalmente, pero además yo creo que institucionalmente tampoco hubo ninguna, o sea, yo creo como que yo no sabría decirte cuál fue la razón del gobierno. Ok. Me imagino, sí, me imagino que había la noción, por más bien como política, al fondo, que estaba entrando mucha gente y que había que hacer algo, pero o sea, yo dudo mucho que el gobierno tuviera como, que alguien, o sea, no solo el gobierno, que alguien en el fondo en Chile tuviera alguna evaluación de magnitudes, o de efectos como medidos de alguna manera. O sea, yo creo que fue una reacción, me imagino, como a una sensación de que estaba entrando mucha gente, bueno, que había como que normal de alguna manera, pero ciertamente no es algo como que el banco como que le competa directamente, ni tampoco yo creo que haya habido mucha información en ese minuto. Me parece pero no, en verdad no, tampoco desconozco el fondo de la interna de cómo se... No, sí, no era para hacer polémica, era para decir, aparte que falta toda una parte de conocimiento, entre comillas, como duro, académico o de datos, también en ámbito policy, o sea, para guiar la policy, falta un montón, básicamente. O sea, Sí, no, yo creo que sabemos poco, ¿no? O sea, tenemos muy poca información todavía de la migración en Chile. O sea, hay como información como o sea, tenemos esta información como la que mostramos hoy día, tenemos una dispersa como no sé, los jesuitas, esa gente que ha recopilado información como de manera media, como por pedazos en el fondo, pero no hay como un cuerpo de información centralizado o que podamos usar bien como para pensar en efecto en mercado, en cómo salen los chilenos, o cómo ha sido la evolución laboral de los migrantes. No hay como por lo menos, ciertamente no hay estudios muy claros todavía, y tampoco yo creo que hay información que esté totalmente procesada y trabajada para hacer eso. O sea, si bien al fondo no, o sea, como hasta 2018 no sabíamos cuánta gente había, ni siquiera el número macro de cuánta gente había, o sea, como ya ahí las cosas más finas, obviamente más difícil aún. Sí, yo creo que sí, creo que es un tema que, de una área que todavía sabemos muy poco, yo creo que mucho sabe que, bueno, mucho quizás va a ser ya medio retrospectivo, no sé si va a afectar tanto a las políticas, pero por lo menos más adelante poder ver cuáles fueron los efectos, cómo fue la reacción del mercado laboral y todo eso, en algún momento esperemos que se pueda hacer. Ya, perfecto. Yo tengo una duda súper puntual. Básicamente, bueno, en base a lo que es el banco desde que comienza este proceso migratorio ya más rápido, ¿ha habido una desaceleración o se observa una desaceleración en el crecimiento salarial? En el agregado, claramente, no creo que sea solo para nativos, pero ¿se observa o no es tan ha claro? sido un Yo patrón? diría que no se puede decir como causalmente que esa cosa pasó. Eso sería mi lectura. Que no es claro. Yo diría que sí, ¿no? O sea, uno pensaría que eso pasa, pero yo diría que no fue tan claro que pasara eso. Ni siquiera a nivel agregado, claro, entonces... Ni siquiera a nivel agregado, sí. Ni siquiera a nivel agregado. No, sí, claro, la pregunta de Ignacio creo que era a nivel agregado, sin ninguna inferencia de causal, así era solo puro... Si entendí bien, ¿verdad? Básicamente, si el dato hacia entrever algo. Por ejemplo, No, uno no está. pensaría quizás que en regiones como la segunda, en la metropolitana, quizás se podría uno quizás inferirlo en cierta forma, o esperar, mejor dicho, esperar una cierta desaceleración más que en comparado quizás con, no sé, Coyhaique. Quizás Claro. ahí uno podría hacer ese tipo de ejercicio. Claro, sí. Ya, perfecto. Entonces yo no quiero abusar más ni de del tiempo del speaker ni de lo de ustedes. Así que, de nuevo, muchas gracias por toda la info y toda la análisis y la disponibilidad a contestar preguntas. Y gracias a ustedes que estuvieron presentes. ¿Perdón? Muchas gracias, fue muy interesante. ¿Ah? No sé si está... Ah, no, creo que era otra, no era pregunta. Ya. Gracias Sí, entonces, Paloma. Gracias, gracias a Matías. todos. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, cuídense, Chao, chao. gracias.